vamos a calcular las medidas de posición para esta distribución de frecuencias. En este caso vamos a calcular los deciles. Y bueno, a ver, tenemos el problema. En una oficina gubernamental se registró el tiempo en horas que permanecen los ciudadanos que van a realizar algunos trámites, y estos son los resultados. Bueno, aquí tenemos el cuadro que registra los tiempos que permanecieron, en este caso 34 ciudadanos en esa oficina gubernamental. Y bueno, enseguida tenemos la tabla donde ya se organizan estos datos, se van categorizando de acuerdo a los intervalos que ya fueron previamente definidos y se completa toda esta información. Ahora bien, se nos está pidiendo calcular los deciles de esta distribución de frecuencias. Bueno, en este caso vamos a comentar los deciles. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esa información? Bueno, si nosotros tenemos una determinada información, esta información, bueno, puede estar así concentrada, ¿no? El 100% de la información. Bueno, si nosotros vamos a calcular los deciles, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que toda esta información va a ser de alguna manera fragmentada, va a ser seccionada toda la distribución en bloques que comprenden el 10% de toda la información. Es decir, bueno, pues aquí vamos a tener un primer 10%, un 10%, un 10%, etcétera. Y aquí pues de igual manera vamos a tener bloques del 10% hasta completar el 100%. Entonces, del 100% que teníamos concentrados en una sola visión, vamos a decirlo así, bueno, pues ahora vamos a hacer grupos de 10%. Cada uno de estos bloques que concentran el 10% de la información se conoce como deciles. Y bueno, se van identificando como el decil 1, decil 2, decil 3, aquí sería, ¿no?, el decil 7, el decil 8, hasta llegar al decil 9, que sería hasta el 90%, y bueno, el último decil que ya es el 100%. Entonces, bueno, pues cada una de estas medidas son las que vamos a calcular enseguida, y es lo que vamos a ir planteando. Bueno, tenemos por ejemplo pues la fórmula para el primer decil, que sería el límite real inferior donde se localiza ese decil, más, como se trata del primero y toda la distribución ha sido dividida entre 10 en bloques del 10%, entonces el primer 10% pues se va a indicar como 0.1 por n, el tamaño de la muestra o el total de datos que estamos manejando, menos la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo antes, entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se localiza ese decil por la amplitud de ese intervalo. Bueno, estamos hablando del primer 10%. Vamos a ver cuál es el intervalo que comprende o que contiene esa información. Vamos a revisarlo. Pues es el primer 10%. Bueno, en este caso, el primer intervalo abarca hasta el 11%, es decir, aquí en este intervalo pues se concentra un poco más de la información del 10%. Entonces, bueno, este primer intervalo es el que nos va a brindar la información para reemplazar cada una de estas literales por los valores que corresponden.
A ver, entonces, el límite real inferior, como se localiza en el primer intervalo, sería 0.35 más, ahora 0.1 por n, en total son 34 datos, aquí lo tenemos, por la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo antes de donde se localiza ese decil. En este caso, bueno, pues tenemos que se trata de la primera clase, el primer intervalo. Como es el primer intervalo de toda la distribución, pues no hay ningún antecedente, una lectura previa que esté comprendida hasta antes de este intervalo. Por lo tanto, la frecuencia absoluta acumulada es de 0. Entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 4, por la amplitud de ese intervalo. ¿Cómo se obtiene la amplitud? Bueno, en este caso, la amplitud de estos intervalos, porque es un dato válido para toda la distribución, se obtiene restando los límites reales de cualquiera de los intervalos. Por ejemplo, del caso del segundo intervalo, 1.75 menos 1.05, a ver, aquí vamos a registrarlo, y sería 1.75 menos 1.05 es igual a 0.7. Este es el valor de la amplitud de los intervalos que es válido, repetimos, para toda la distribución. Todos los intervalos tienen la misma amplitud. Bueno, esta es ya nuestra información. Vamos a ver a qué resultado llegamos. Tenemos 0.35 más 0.1 por 34, 3.4. Bueno, menos 0, pues ya eso no tiene caso escribirlo, no va a incidir en el resultado, por 0.7. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? El decil 1 sería 0.35. Aquí, bueno, tenemos una fracción multiplicando a otro número, podemos agregar el denominador unitario y realizar la multiplicación de fracciones. Entonces, aquí que tendríamos 2.38 entre 4. Y vamos a ver esta suma, a cuál correspondería 0.35 más 2.38 entre 4 es igual 0.945. Ahí está nuestro primer resultado. Vamos con la fórmula del segundo decil. Límite real inferior. Ahora es el segundo decil, ya estamos hablando del 20% de toda la distribución, por lo tanto va a ser 0.2 por n menos la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. Bueno, ¿dónde se localiza el 20% o dónde se alcanza o incluso se rebasa el 20% de esta distribución? En el primer renglón llegamos hasta el 11.7. El segundo intervalo ya abarca hasta el 29%, es decir, bueno, pues ya prácticamente llega al 30%. Entonces, en este intervalo de 1.1 a 1.7, ahí es donde se localiza el segundo decil. Entonces vamos, en base a esa información, vamos a calcular nuestro resultado. Límite real inferior sería 1.05 más 0.2 por n, que en este caso son 34, menos la frecuencia absoluta acumulada un intervalo antes. Si estamos en el segundo intervalo, un intervalo antes llevábamos 4, entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, 6 por 0.7. Entonces tenemos 1.05 más, ahora 0.2 por 34 es igual a 6.8
menos 4 entre 6 por 0.7. 1.05 más, bueno, aquí esta diferencia sería 2.8 entre 6 por 0.7, y bueno, podemos agregarle un denominador unitario para hacer la multiplicación directa. Sería entonces 1.05 más, ahora 2.8 por 0.7, 1.96 entre 6 porque 6 por 1 es 6. Ahora a ver el resultado de esta operación. 1.05 más 1.96 entre 6, 1.37, a ver, 1.37, luego viene el 6 periódico y cerramos con un 7. Ese sería el decil 2. De forma similar vamos ahora con el decil 3. Decil 3, límite real inferior, más, ahora el decil 3, pues ya estamos hablando del 30%, sería entonces 0.3 por n menos la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. Vamos a ver en el cuadro en qué intervalo se localiza el 30%, ¿dónde se abarca hasta el 30%? Tenemos 11%, 29%, bueno, pues el siguiente, que llega hasta el 58%, pues alcanza el 30% y lo rebasa por 28 puntos porcentuales. Entonces, en este intervalo se localiza el decil 3. Entonces tenemos el límite real inferior 1.75 más, bueno, es el tercer decil, .3 por n, 34 datos, menos la frecuencia absoluta acumulada a un intervalo antes. Bueno, el tercer decil se localiza aquí. La frecuencia absoluta acumulada son 10 entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que son 10 también, por la amplitud del intervalo, que es 0.7. Vamos a ver entonces a qué resultado llegamos. Sería 1.75 más 0.3 por 34 es igual a 10.2 menos 10 entre 10, todo esto por 0.7. Entonces para el decil 3, que tenemos 1.75 más, bueno, 10.2 en menos 10 sería 0.2 entre 10 por 0.7. Pues aquí le agregamos el denominador unitario y tendríamos 1.75. Ahora esa multiplicación de fracciones, recordemos que es directa. 0.2 por 0.7, 0.14 entre 10. ¿Cuánto sería esto? .764. Este es el decil 3. Vamos ahora con el siguiente, el decil 4.
sería el límite real inferior más, ahora el decil 4, el 40%, 0.4 por n menos la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. ¿Dónde se localiza el 40% de toda esta distribución? Tenemos 11, 29, necesitamos llegar al 40, bueno, pues aquí llegamos incluso hasta el 58%. En este intervalo se localiza el decil 4, aquí está. Y bueno, en base a la información que nos proporciona este intervalo, vamos a hacer el cálculo. A ver, el límite real inferior 1.75 más ahora 0.4 por 34 menos la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo antes, 10, entre la frecuencia absoluta de ese intervalo donde se localiza el decil 4, también es 10, por 0.7, que es la amplitud de los intervalos. Entonces tenemos 1.75 más 0.4 por 34 es 13.6 menos 10 entre 10 y este cociente por 0.7. Entonces tenemos el decil 4, 1.75 más 13.6 menos 10, 3.6 entre 10 por 0.7. Bueno, aquí le agregamos el denominador unitario para tener la multiplicación de fracciones. ¿Y qué es lo que tendríamos? 0.36, no, 3.6, perdón. 3.6 por 0.7 es 2.52 entre 10. 2.52 entre 10. Ahora ya esta operación, la suma es 2.002. 2.002. Este es el decil 4. Vamos con el siguiente decil, el decil 5. Límite real inferior más, ahora el decil 5, pues es el 50%, sería 0.5 n menos la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. Bueno, el 50% en nuestra distribución de frecuencias, vamos a ver en dónde se localiza el 50%. Tenemos 11, 29, 58%. Aquí todavía este intervalo hasta por 8 puntos porcentuales rebasa el 50%. Entonces, en este intervalo está el decil 5. Vamos a ver con la información que nos proporciona el problema. El límite real inferior del intervalo sería 1.75 más, ahora el 50% sería 0.5 por 34 por n menos la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo antes del intervalo donde se localiza. A ver, aquí tenemos, aquí está el decil 5, un intervalo antes, la frecuencia absoluta acumulada es de 10, entre la frecuencia absoluta de ese intervalo donde se localiza es 10, por la amplitud del intervalo que es 0.7. Entonces vamos a tener 1.75 más 0.5 por 34 son 17 menos 10 entre 10 por 0.7. Entonces el decil 5, 1.75 más 17 menos 10 es 7 entre 10 por 0.7. Y aquí le agregamos el denominador unitario para poder hacer la multiplicación de fracciones. Sería entonces
1.75 más 7 por 0.7. 7 por 0.7 es igual a 4.9 entre 10. Ahora el resultado de esa operación sería 2.24. 2.24. Aquí está. Ese es el decil 5. Y bueno, en este decil lo que podemos comentar es de que coincide el decil 5 con el cuartil 2. Recordemos que los cuartiles son bloques de 25%. Toda la distribución de frecuencias se divide en bloques de 25%. Aquí los deciles van de 10 en 10, los cuartiles van de 25 en 25. Entonces el cuartil 1 tiene 25, el cuartil 2 otro 25, ya sería el 50%, exactamente igual al decil 5. Entonces este resultado es igual al cuartil 2 y también a otra medida de tendencia central, sería a la mediana. Tiene esa particularidad el cuartil 2, el decil 5 y la mediana que coinciden en su fórmula y obviamente en su resultado. Cuando calculamos el segundo cuartil, estamos también calculando el quinto decil y viceversa. Si calculamos el quinto decil, estamos también obteniendo la mediana de la distribución y el cuartil 2. Vamos ahora con el decil 6, que sería el límite real inferior más 0.6 por n menos la frecuencia absoluta entre la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud del intervalo. A ver, ahora en este caso para esta distribución, vamos a ver. El 60% ya es el decil 6. El 60% ¿en dónde se localiza? Tenemos 11, 29, 58. En el siguiente intervalo que llega incluso al 85, pues no solamente abarca el 60%, pues sino que lo rebasa por 25 puntos. Entonces ahora este intervalo es el que nos va a proporcionar la información para el decil 6. Y vamos a ver qué datos son los que tenemos que ir sustituyendo. A ver, límite real inferior de donde se localiza el decil 6, 2.45 sería el límite real inferior, 2.45 más 0.6 por n, 0.6 por 34, menos la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo antes. Si aquí vamos, la frecuencia absoluta acumulada es de 20. Entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se localiza el decil 6, entre 9, por la amplitud del intervalo, 0.7. Entonces, en este caso sería 2.45 más 0.6 por 34 es 20.4. 20.4 menos 20 entre 9 por 0.7. Entonces el decil 6 sería 2.45 más, bueno, 20.4 menos 20, 0.4 entre 9 por 0.7 y aquí le agregamos el denominador unitario para poder efectuar la multiplicación de fracciones y aquí 0.4 por 0.7 sería 0.28 entre 9. Ahora esta operación, ¿a qué sería igual? 2.48
2.48 y enseguida viene el 1 periódico. Ya está. Ahora vamos con el siguiente decil, el 7. Decil 7, límite real inferior más 0.7 por n menos la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. A ver, estamos hablando ya del decil 7, es decir, del 70% de toda la distribución, y vamos a ver en qué intervalo se localiza. El 70%. 11%, 29, 58, 85. En este intervalo se alcanza el 70%, incluso se rebasa. Entonces, en base a la información que nos proporcione este intervalo, pues es lo que vamos a considerar. A ver, límite real inferior 2.45. Más, ahora sería 0.7 por 34 menos la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo antes, sería la frecuencia absoluta acumulada 20, entre la frecuencia absoluta de ese intervalo 9 por la amplitud del intervalo 0.7. Y vamos a ver entonces, tenemos 2.45 más... Ahora, 0.7 por 34 es igual a 23.8 menos 20, y esta diferencia se divide entre 9, y este cociente se multiplica por 0.7. Ahora vamos con el decil 7, 2.45 más, ahora 23.8 menos 20, 3.8, entre 9 por 0.7, y ya le agregamos el denominador unitario para poder efectuar la multiplicación de fracciones de forma directa. Entonces tenemos 2.45, a ver aquí, 3.8 por 0.7 es igual a 2.66, entre 9 por 1, 9. Y ahora vamos a revisar el resultado de esta operación. Sería 2.74, a ver, 2.74, y enseguida viene el 5 periódico y terminamos con un 6. Este es el decil 7. Vamos con el decil 8, que ya estamos hablando del 80%. Límite real inferior, como es el 80%, entonces sería 0.8 por n menos la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo antes, entre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. Entonces vamos a revisar en la tabla de distribución de frecuencias en qué intervalo se llega, se alcanza por primera vez o incluso se rebasa el 80%. Tenemos 11, 29, 58, 85%. En este intervalo se llega al 80%, incluso se rebasa por 5 puntos porcentuales. Entonces, en este intervalo se localiza el decil 8. Límite real inferior de ese intervalo, 2.45, más, ahora 0.8 por 34, menos la frecuencia absoluta acumulada hasta antes de este intervalo. El intervalo anterior llevábamos 20 datos, entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que son 9, por la amplitud del intervalo, que es 0.7. Entonces vamos a tener aquí 2.45 más, ahora 0.8 por 34 es igual a 27.2 menos 20 entre 9, y este cociente se multiplica por 0.7.
0.7. Vamos a ver entonces el decil 8, a que va a ser igual a 2.45 más, bueno, 27.2 menos 20 es 7.2 entre 9 por 0.7. Y aquí le agregamos el denominador unitario. Vamos a tener 2.45 más 7.2 por 0.7 es igual a 5.04. 5.04 entre 9. Y ahora esta suma 2.45 más 0.56, 3.01. Y ese es el resultado del decil 8. Vamos ahora a calcular el decil 9. Vamos a ver aquí el decil 9. ¿Cuál sería su fórmula? Vamos a verla enseguida. Decil 9, límite real inferior más, como es el decil 9 ya el 90%, sería 0.9 por n menos la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud del intervalo. El 90%, vamos a revisar ahora aquí dónde se alcanza el 90%. 11, 29, 58, 85, todavía no, hasta el último intervalo, donde ya se llega al 100%. Entonces, en este intervalo se llega al 90%, se rebasa y pues incluso ya se llega al 100%. Entonces, bueno, pues vamos a ver, de acuerdo a los resultados que nos proporciona el ejercicio, o este intervalo. Límite real inferior ya es el último intervalo, 3.15, más 0.9 por 34, menos la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo antes, menos 29, entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se localiza el decil 9 entre 5, por la amplitud del intervalo que es 0.7. Entonces tenemos el decil 9, el límite real inferior 3.15 más 0.9 por 34 es igual a 30.6 menos 29 entre 5 por 0.7. Esto es igual a 3.15 más ahora 30.6 menos 29 es igual a 1.6 entre 5 por 0.7, y bueno, le agregamos el denominador unitario para poder efectuar la multiplicación de fracciones. Entonces tenemos el decil 9 es igual a 3.15 más ahora 1.6 por 0.7, 1.12 entre 5 y aquí tenemos que el resultado de esta división más 3.15 sería 3.374. 3.374. Y este sería el noveno decil. Aquí lo tenemos calculado. Y bueno, de esta manera es como calculamos
deciles. A partir de esta distribución de frecuencias, vamos calculando los deciles, bloques de 10 en 10, y aquí tenemos los resultados para cada uno de estos deciles, y este sería el último de los deciles. Y así tenemos ya completada la información.